Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas del mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Hola, muy buenos días. Les habla Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, aquí en este espacio. Aquí se habla libertad, que nos cede la emisora RCR 750 AM para hablar cada martes, todas las semanas, sobre derechos humanos. Les saluda desde la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Caterín Manzano, en los controles César Arteaga y de nuevo aquí quien les habla hoy, Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Recuerden que al Foro Penal pueden contactarlo a través de su página web, que es www.foropenal.com, a través de nuestras redes sociales, en todas ellas @foropenal, y a quien suscribe a este que está aquí lo pueden contactar también a través de sus redes sociales, es @ImiobSantomé. Bueno, hoy vamos a hablar de derechos humanos. Hoy le estoy haciendo aquí de nuevo el quite a mi hermano Alfredo Romero, presidente de nuestra organización, del Foro Penal, y vamos a hablar, como les decía, de derechos humanos, de lo que hablamos toda la semana. Pero vamos a hacer una especial aparte, un especial punto, y quisiera ver si algunos de ustedes, de los que nos están escuchando a través de cualquiera de los medios que pueden utilizar, sea a través de nuestros números telefónicos, el 0212-482-9750, lo reitero, 0212-482-9750, o a través del DILO, que es el 3456, un mensaje de texto 3456, que tiene un costo de bolívares fuertes 1 más básico más IVA. Pueden comentarnos sobre este tema puntual que vamos a tocar el día de hoy, que es el informe que rindió la semana pasada la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es un informe sobre Venezuela verdaderamente importante, verdaderamente contundente en nuestro criterio, que refleja en mucho la realidad que se vive en el país en materia de derechos humanos, en materia de violaciones a los derechos humanos, y de eso pues bueno, vamos a estar conversando hoy todo el día, ¿no? Toda esta mañana, todo el espacio que nos toca el día de hoy. Vamos también a hablar un poco de cuál es el estado de la represión en este momento en Venezuela. Vamos a hablar un poco de qué es lo que está pasando con los presos y perseguidos políticos, y vamos también a conversar sobre algunas situaciones recientes que son muy delicadas, que han venido pasando. Ya Alfredo las tocaba la semana pasada, pero yo creo que también es importante reiterar un poco lo que ha venido sucediendo, lo que ha venido pasando, porque, como siempre lo decimos, el principal enemigo de un preso, de un perseguido, de un exiliado político es el olvido, y precisamente una de las primeras misiones de cualquier activista defensor de derechos humanos es luchar contra el olvido. Vamos a ver un poco qué es lo que ha venido pasando para así contextualizar, además, algunas situaciones políticas que están teniendo lugar en el país. Se está hablando de nuevo
de una posibilidad de diálogo entre el gobierno y algunos sectores de la oposición, entre el régimen pues, de Maduro y algunos sectores de la oposición. Y hay que siempre contextualizar esto desde la perspectiva, desde el prisma de los derechos humanos. Es decir, ¿qué implica eso para nosotros? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se digiere eso en materia de derechos humanos? Bueno, de todas esas cosas vamos a conversar, ¿no? Vamos a comenzar entonces con el tema del informe de la señora Bachelet. Este informe se hizo público el jueves de la semana pasada. La alta comisionada visitó Venezuela en una visita verdaderamente relámpago del 19 al 21 de junio. Es decir, la semana pasada apenas 3 días estuvo en Venezuela. Pero no podemos olvidar, y esto siempre lo dijimos desde el Foro Penal, que ya antes de esto había un equipo, o estaba aquí un equipo de esa oficina de la alta comisionada para los derechos de la ONU, de los derechos humanos de la ONU, perdón, que se estaba ocupando, y no desde ahora, sino desde hace ya bastante tiempo, del tema Venezuela. En esta visita, la alta comisionada tuvo la oportunidad de reunirse no solo con representantes del poder, no solamente con Maduro y con algunos de los más conspicuos, más llamativos voceros pues, de lo que es el oficialismo, sino también y muy especialmente con diferentes ONG y también con víctimas de diferentes niveles, de diferentes situaciones de represión en el país, ¿no? Se comunicó, lo dice textualmente este informe, desde el lado del oficialismo, con el presidente Nicolás Maduro, con el vicepresidente, con el ministro de Relaciones Exteriores, con altos cargos de 17 ministerios, con el presidente de la Asamblea Nacional, es decir, con Juan Guaidó, con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, se reunió también con el fiscal general designado por la Constituyente, se reunió también con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, también designado por la Constituyente, y con el defensor del pueblo, que también fue designado por la Constituyente, ¿no? Tuvo reuniones con representantes de la Iglesia Católica, con el sector empresarial, con universidades, estudiantes, sindicatos, etcétera, ¿no? Es decir, fue una reunión, fue una agenda la de la señora Bachelet, bastante apretada para esos 3 días, ¿no? Pero lo importante de esto no es tanto esa carpintería, es decir, no es tanto cómo se llevaron adelante o qué se hizo durante esos 3 días. Lo importante es el resultado. Lo primero que destaca el informe de la señora Bachelet es que la crisis económica y social que ha tenido lugar en Venezuela y que estamos padeciendo todos, absolutamente todos, se ha agudizado sensiblemente durante el año 2018 y 2019, pero también destaca que esta crisis es anterior a las sanciones que desde diferentes países se han venido imponiendo a representantes del poder en Venezuela, ¿no? Y se cuida mucho, sí, de hacer una separación entre lo que son las sanciones individuales y personales que se le han impuesto a algunas personas por estar eventualmente incursas en violaciones graves a los derechos humanos, y lo que han sido algunas naciones que sí definitivamente tienen que ver con el desempeño de Venezuela como país, ¿no? Dice textualmente la comisionada en su informe que el desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento de la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otras razones, debido al deterioro de los servicios básicos como el transporte público, el acceso a la electricidad, al agua y al gas natural. Es decir, el derecho a vivir dignamente ha sido afectado porque el gobierno ha incurrido en prácticas de desvío de recursos, en corrupción, y ha facilitado la subinversión y la falta de mantenimiento de la estructura pública. Con respecto al derecho a la alimentación, la comisionada tuvo directa
interacción con personas que al haber sido entrevistadas por ella le refirieron, y estoy citándola de nuevo textualmente, la falta de acceso a los alimentos, tanto debido a la escasez como a los precios que se han vuelto verdaderamente inasequibles, ¿no? La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente y muchos de los entrevistados, dice la alta comisionada, manifestaron o expresaron que comían una vez o como mucho 2 veces al día y que consumían pocas proteínas o vitaminas, ¿no? Destaca ella que la falta de acceso a alimentos tiene un impacto especialmente adverso en las mujeres, que son las principales encargadas y o las jefas de familia, quienes se ven obligadas a dedicar un promedio de 10 horas al día a hacer filas para obtener comida. Esto es muy grave lo que está reportando ella en cuanto a estos derechos que, fíjense, parecen difusos, parecen abstractos, pero son los que más nos pegan en nuestro día a día, ¿no? El derecho a la salud también se ha visto severamente cuestionado en este reporte. La situación es grave, destaca el informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y dice que se ha venido deteriorando la atención a la salud de manera continua, de manera constante, debido a el éxodo de los doctores, de los médicos y del personal de enfermería, y también a las graves carencias en la atención médica básica y las graves carencias de medicamentos. Muy grave esto que está diciendo la señora Bachelet. Antes de que sigamos haciendo un análisis de este reporte, una de las cosas que yo quiero destacar es que cuando muchas personas se enteraron pues de la emisión de este informe, de este reporte sobre Venezuela, básicamente la reacción inicial, porque bueno, los venezolanos estamos ya acostumbrados a que se hagan muchas aseveraciones en la arena internacional sobre lo que está pasando en el país. Les decía yo que bueno, básicamente la impresión inicial de los venezolanos era la de, bueno, me estás diciendo algo que ya yo sé, me estás diciendo situaciones que ya yo conozco, me estás poniendo en evidencia situaciones en un informe que se emite desde una de las más altas autoridades del planeta, del mundo entero, en materia de violaciones a los derechos humanos para la comunidad internacional, y es en el foro de la comunidad internacional, concretamente en el Consejo de Derechos Humanos, donde se presentó el pasado viernes este informe. De allí que no tenemos que dejarnos llevar por la desesperanza. Esto no es para decirnos a nosotros los venezolanos qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos padeciendo. Por el contrario, es para reafirmarle a la comunidad internacional qué es lo que está pasando en Venezuela. Destaca también la alta comisionada, continúa entonces con lo que se refiere al tema de salud, que hay falta de acceso a los anticonceptivos. En algunos estados y en algunas ciudades refiere ella que esa falta de acceso alcanza el 100%, lo que aumenta el riesgo, por supuesto, de embarazos no deseados, particularmente embarazos en adolescentes. Y dice que, fíjense ustedes, la tasa de embarazos en adolescentes se ha incrementado en un 65% desde 2015. Y esto, fíjense ustedes, mucho antes de que se dieran o tuvieran lugar las sanciones que se le han impuesto a título personal, yo siempre lo destaco, a muchos de los dirigentes del régimen, ¿no? Con respecto a los programas y políticas sociales, Bachelet destaca que el gobierno ha promovido políticas sociales a través de las misiones, etcétera, pero también dice que estas estructuras, por ejemplo, los comités locales de abastecimiento y producción, los famosos CLAP, junto con las fuerzas militares y de seguridad, tienen el mandato de distribuir asistencia alimentaria, como las cajas CLAP, etcétera, pero también que estas estructuras están sirviendo como elementos de control de la ciudadanía, de control social, de control político de la ciudadanía, ¿no? Recibió varias denuncias en ese momento la alta comisionada de personas que no tenían acceso suficiente o fueron excluidas del acceso a las cajas CLAP porque no eran partidarias del gobierno, lo que refleja, lo que demuestra que ciertamente ese mecanismo, el de las cajas CLAP, está siendo utilizado
como un mecanismo, como una herramienta de control político y de control social, ¿no? Es muy importante esto también porque una de las banderas del poder ha sido esta, supuestamente siempre la de la lucha social y la de la reivindicación social. Pero aquí, si bien Bachelet destaca que ese plan está en marcha, también dice que ese plan no está cumpliendo la finalidad que se supone que debe cumplir, sino que por el contrario está sirviendo como una herramienta de control político y de control social. Con respecto a las violaciones de los derechos civiles y políticos, ella hace una radiografía bastante precisa de qué es lo que está pasando en el país, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la libertad de expresión y de opinión, de la cual, por cierto, o de una de sus violaciones fue, por cierto, víctima esta misma emisora, RCR 750M. Con respecto a la libertad de opinión y de expresión, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU nos dice que en los últimos años el gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional, imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes. Destaca además que esta situación empeoró en 2018 y 2019 y que se han cerrado docenas de medios impresos e incluso se han clausurado y se ha impedido la salida al aire de emisoras de radio y de televisión. Esto, fíjense, para dar una visión, para mostrar cuál es el panorama de la restricción al derecho a la información que tenemos todos y cada uno de nosotros, pero también a la violación de la libertad de opinión y de expresión. Pero bueno, ya después de este corte vamos a seguir analizando un poco este esquema, pero también quiero adelantarles brevemente que les voy a presentar cuando vengamos ya de regreso una canción muy especial, una canción compuesta por Alfredo Romero, se llama Sin Color. La hicimos pública hace ya aproximadamente 2 semanas. Es una canción contra la tortura compuesta por Alfredo, en mi criterio de las mejores canciones compuestas por Alfredo, que tiene que ver con este tema. Allí está él en la voz, está quien suscribe, que está aquí en el bajo, haciéndole los arreglos y tocando el bajo, pero además tiene una letra muy importante para nosotros porque habla de Lucía. Lucía es una muchacha que está siendo torturada y es una historia real. Pero la vamos a escuchar al regreso, ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, 2 maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Son 7 horas sin luz, su cara envuelta en cartón, las manos de humillación y de terror, sin color. 14 horas sin luz,
Lucía le pide a Dios, cortan su respiración y desvaneció sin color. Le dice el torturador que es una interrogación. Solo déjame morir, Lucía gritó. Sin color. Son 7 días sin luz, pero ella no sabía de su tío el militar al que buscaban, por quien preguntaban. 14 días sin luz, de la mano la tomó y otros estaban allí en la agonía, con manos frías. Son 21 días sin luz. Lucía les dijo adiós y un abrazo de libertad se la llevó. Bueno, esto era Sin Color, letra y música de Alfredo Romero, una canción que compuso reflejando la historia real de una muchacha. Por supuesto, su nombre real no se divulga en la canción. En esa canción la llamamos Lucía, que fue torturada y que vivió esa tragedia, esa triste realidad que viven tantas personas en nuestro país continuamente, cuando ya esto debería haber sido erradicado hace muchísimo tiempo, ¿no? Es Sin Color de Alfredo Romero, una canción contra la tortura. Por cierto, la hicimos pública el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, hace un par de semanas. Y bueno, y está a disposición de todos ustedes, por cierto, quienes las quieran oír, quienes las quieran grabar, está en la página, en el sitio de YouTube del Foro Penal. Ustedes ponen Foro Penal y ahí está la canción, y también está en diferentes formatos para que ustedes puedan escucharla y ver el video, porque el video además es muy duro, es muy contundente. Bueno, eso es Sin Color, eso fue Sin Color, la canción de Alfredo Romero. Vamos a estar escuchando pedacitos de esa canción cada vez que regresemos de cada negro, de cada corte que tengamos, pero ahora nos toca hablar de la máquina de la represión. ¿Cómo está la máquina de la represión? De eso en este momento, la máquina de la represión. Fíjense, arrestos acumulados desde 2014, desde el 1 de enero de 2014 hasta el día de ayer, hasta el 8 de julio de 2019, tenemos 15.132. Es decir, en algún momento de estos últimos casi 5 años ya, ha sido arrestada arbitrariamente una persona por motivos políticos, por estar manifestando, por estar protestando o por sencillamente resultar incómodo para el poder. Y estas personas han sumado ya o han llegado al número de 15.132 personas. De este bloque siguen presos, es decir, son presos políticos al día de hoy 614
614 personas. 614 personas. Tenemos 62 mujeres, 13 adolescentes. Por cierto, 12 de ellos fueron privados de libertad la semana pasada en el estado Lara. 107 militares tenemos registrados en el foro penal, y de todo este bloque solamente tenemos 20 condenados. Es decir, más de 580 personas son presos políticos y ni siquiera han sido condenados. Ni siquiera se han adelantado y llevado hasta el final sus procesos. Son procesados. Tenemos que además 8.762 personas, 8.768, corrijo, personas están sometidas, sujetas a procesos penales injustos, pero bajo medidas cautelares, es decir, están restringidas y limitadas en su posibilidad de ser plenamente libres, y tienen sobre sus cuellos esa espada de Damocles que en cualquier momento puede volverles a caer y puede volver a privarlos de su libertad. 848 civiles han sido presentados y están siendo procesados por tribunales militares. Esto es entonces la máquina de la represión. Así está la represión al día de hoy en Venezuela. Bueno, sigamos conversando entonces sobre lo que ha venido pasando en el país y lo que fue objeto de reconocimiento, de consideración por parte de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Habíamos cerrado en la parte anterior con lo que era su opinión sobre la libertad de expresión, sobre cómo se ha limitado el derecho de los ciudadanos venezolanos a tener una información veraz, imparcial, objetiva sobre lo que está pasando, y también concluía la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU que el gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional y para hacerlo ha clausurado emisoras de radio, ha hecho que dejaran de emitir canales de televisión, ha perseguido a comunicadores sociales, periodistas, etcétera, ¿no? Y además hay una parte bien interesante que destaca que el acceso a Internet y a las redes sociales está buscando que de alguna manera sea limitado también por el poder. Esto entonces en cuanto a los medios de comunicación. Creo que me están haciendo señas acá, tenemos que ir a un corte, ya regresamos y vamos a hablar después específicamente de lo que ha sido en el criterio de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la represión selectiva y la persecución por motivos políticos. Ya volvemos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, debate en este momento la Asamblea Nacional. El embajador Edmundo González Urrutia destacó que el presidente interino Juan Guaidó debe tener en cuenta en este nuevo escenario de diálogo la poca credibilidad de Nicolás Maduro. El gobierno no irrespetó los arreglos, los acuerdos que se habían alcanzado cuando el Vaticano estuvo también participando en estos esfuerzos de mediación. Y lo que se ha logrado hasta ahora ha sido un fracaso, una burla. Efectivamente, en algún momento liberan a 5 o 8 detenidos políticos y al día siguiente detienen a otros 20. O sea, esto si no lo abordan con seriedad, que en este es el momento en que yo creo que el gobierno está en una situación, y por eso es que está aceptando de nuevo sentarse en este proceso de Oslo que comenzó hace ya algunos meses. Buques cambian de nombre para enviar petróleo venezolano a Cuba. En internacionales, el presidente colombiano Iván Duque presentó un plan de transparencia y seguridad para las elecciones regionales que se realizarán en octubre próximo. Y en el mundo deportivo, la tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza rompe su relación con el técnico francés Sam Summick. Real Madrid parte a Montreal para iniciar la primera fase de su pretemporada. 11:34 minutos.
¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la Avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderna. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí está de nuevo, les habla Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Estamos hoy aquí en este espacio, Aquí se habla libertad, por RCR 750 AM, hoy 9 de julio de 2019. Estamos, como les decía, comentando el informe que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos la semana pasada la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Y entre los tópicos que llaman la atención de este informe es el tópico referido a la represión selectiva y la persecución por motivos políticos. Se aclara, se dice textualmente en este informe que durante al menos una década el gobierno, así como las instituciones controladas por el gobierno, han aplicado políticas y leyes que han acelerado la erosión del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo a la Asamblea Nacional. Estas medidas tienen como objetivo, fíjense ustedes esto qué contundente para la gente que pensaba que este informe no iba a ser lo suficientemente duro, dice, tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a los opositores y opositoras políticas y a las personas que son críticas al gobierno. Esta tendencia aumentó desde 2016, dice contundentemente la alta comisionada, después de que la oposición ganara la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional, lo cual llevó a un incremento en la represión selectiva de la oposición política y a una restricción incesante del por sí limitado espacio democrático. Esto aquí además incluye los análisis sobre cómo han sido utilizados los cuerpos de seguridad, cómo han sido utilizados los continuos decretos de estados de excepción emitidos por Nicolás Maduro y cómo se han materializado estos ataques desde las diferentes instituciones, ¿no? Lo primero que destacan, y fíjense, esto es algo común en todo texto sobre derechos humanos que ustedes lean en el que se toca el tema de la persecución por motivos políticos, esto que dice la alta comisionada para los derechos humanos se repite. Estas políticas, y estoy leyendo lo textual, van acompañadas de una retórica pública utilizada también por autoridades de alto rango que desacredita y ataca de manera constante a quienes critican al gobierno o se oponen a él. La oposición política, los activistas de derechos humanos, los periodistas, entre otros, son con frecuencia blanco de discursos que los tildan de traidores y agentes desestabilizadores. Los medios de comunicación progubernamentales difunden ampliamente esta retórica, por ejemplo, a través del programa televisivo semanal Con el Mazo Dando, que lo presenta el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto, a nosotros los venezolanos esto no nos extraña, para nosotros esto es pan de cada día, pero esto se está diciendo en un foro internacional, hacia una audiencia internacional. Esto es importantísimo lo que se está diciendo acá. ¿Por qué? Porque como yo les decía antes, en cualquier libro de texto sobre derechos humanos van a encontrar esto que es una verdad como un templo. Toda persecución comienza con la descalificación, la deshumanización del adversario. Se empieza a calificar a quien es incómodo,
a quien se opone a nuestras políticas como algo distinto de un ser humano, se le tilda de criminal, se le criminaliza, porque así se llama eso, y desde allí entonces comienzan toda una serie de ataques gravísimos, ¿no? Esto ha degenerado, y lo dice textualmente el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, en un uso excesivo de la fuerza y en muertes en el contexto de las manifestaciones contra el gobierno. Llega incluso a afirmar la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU que tiene reportes y parecieran ser actos de ejecuciones extrajudiciales de casos de más de 5.600 personas que pueden haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales dentro de lo que ha sido esta estrategia de intimidación, de miedo, de uso excesivo de la fuerza contra personas que puedan ser de alguna manera identificadas como contrarias al poder. Y fíjense, aquí refleja también lo que son las detenciones arbitrarias, las torturas y malos tratos. Y aquí, por cierto, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU nos pone a nosotros al Foro Penal en un compromiso importante. ¿Por qué? Porque somos la única ONG citada en lo que se refiere a lo que son las detenciones arbitrarias, las torturas y otros malos tratos, lo cual coloca sobre nuestros hombros pues la responsabilidad de seguir registrándolo todo como lo estamos haciendo. Y nos dice acá que está comprobado entonces que se han producido más de 15.000 arrestos por motivos políticos desde enero de 2014 hasta mayo de 2019. Yo les acabo de dar la estadística hasta junio de 2019. Y fíjense que también dice acá que la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU pudo documentar solo en esa visita la información detallada de 135 casos, 23 mujeres y 112 hombres privados arbitrariamente de la libertad. De ellas, 23 fueron detenidas en el 2018 y 8 en el 2019. Y también destaca acá que en la mayoría de los casos, y esto lo está diciendo, repito, no el Foro Penal, lo está diciendo la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, se sometió a las mujeres y a los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Responsabiliza principalmente, más no exclusivamente, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU de estas conductas a el SEBIN y a la DIGESIM, es decir, al Servicio Bolivariano de Inteligencia y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Y dice de estos dos cuerpos que recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, para intimidar y sancionar a las personas detenidas. Es muy grave entonces esto que se está reflejando acá. Pero más grave es todavía, que nos dice un poquito más adelante ese informe, que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU documentó, es decir, comprobó casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención, en particular por efectivos del SEBIN y de la DIGESIM, así como por oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana. Las mujeres entrevistadas dieron cuenta de agresiones físicas, tales como arrastrarlas por el pelo y tocamientos inapropiados, amenazas de violación, desnudez forzada, insultos sexistas y de género, y todo esto con la finalidad de humillarlas y castigarlas, así como para extraerles confesiones, ¿no? También la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU detectó y comprobó que muchísimas de las detenciones no cumplen con las condiciones que se deben cumplir, condiciones, me refiero a condiciones internacionales e incluso nacionales, legales, sobre el tratamiento humano de los reclusos y de las reclusas, y constituyen a menudo malos tratos. En general, nos dice la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, los centros de detención, especialmente los de detención preventiva, están a menudo superpoblados y son insalubres. Las personas detenidas tienen acceso limitado a la alimentación, agua, saneamiento, luz solar e instalaciones de recreación. Se dice aquí también
que ha habido un uso excesivo, ya lo comentamos, de la fuerza, y muertes causadas en el contexto de operaciones de seguridad. Comienza analizando lo que fueron las OLP, las operaciones de liberación del pueblo, y luego termina específicamente analizando lo que es la conducta, la actuación de la FAES, que es la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana. Hay poco acceso efectivo a la justicia y a la reparación adecuada para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Habla particularmente de grupos en situación de riesgo y destaca también, y esto es muy, muy importante y muy especial, la situación en la que se encuentran los pueblos indígenas, particularmente la población Pemón, la población de los Pemones, que ha tenido que forzadamente salir del país por la represión muy violenta que ha vivido a lo largo de todo este año. En conclusión, el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU es un informe sumamente contundente, pero además hace unas recomendaciones puntuales muy importantes. Algunas de ellas, quizás nuestros escuchas dirán, bueno, pero son inaplicables, no, el gobierno no les va a hacer caso, pero yo quiero de nuevo reiterar y decir que aquí no se le está hablando a Venezuela, se le está hablando a la comunidad internacional y se le está haciendo una advertencia al régimen, al poder. Se le está diciendo, tú tienes que cumplir con esto, porque si tú no cumples con esto, estás definitivamente de espaldas a la comunidad internacional y vas a ser catalogado como un gobierno violador de derechos humanos. Fíjense, entre algunas cosas importantes que recomienda la Alta Comisionada, dice que tiene que adoptar el gobierno todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua y medicamentos esenciales, así como servicios de atención de salud. Tiene que adoptar de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones a los derechos humanos, específicamente la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Tiene que llevar adelante y a cabo investigaciones prontas, efectivas y exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones graves a los derechos humanos que allí se documentan. Tiene que poner en libertad, lo dice textualmente, poner en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad. Está diciendo, a los presos políticos, a los perseguidos políticos, libéralos. No escarcélalos solamente, libéralos. Yo siempre destaco esto, liberar es dar o devolver la libertad. Excarcelar es sencillamente sacar de la cárcel. Cada vez que tú liberas a alguien le das una libertad plena, pero cuando lo escarcelas, esa libertad puede no ser plena, puede estar sujeta a condiciones. Y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, está exigiéndole al gobierno de Maduro que ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de la misma. También ordena que se detenga y se condene públicamente y se castiguen los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos. Ordena y sugiere también que se adopten medidas efectivas para proteger a los defensores de derechos humanos y a los profesionales de los medios de comunicación. Y una de las recomendaciones, hay varias, no creo que me dé tiempo a leerlas todas. El informe está, por cierto, en la página de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, está en español, está en inglés, ustedes los pueden descargar, es un documento público, pero hace una recomendación muy importante. Le exige al gobierno venezolano, le recomienda que disuelva las FAES, disuelva las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, y además le exige que establezca un mecanismo nacional, imparcial, independiente, con apoyo de la comunidad internacional para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, para asegurarse de que los responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas. Fíjense ustedes, esto es importantísimo lo que se está diciendo acá. Son muchas otras, por cierto, las recomendaciones que hace la Alta Comisionada. Por cierto, en su informe también toma y toca el tema de los colectivos armados, los grupos paramilitares civiles que muchas veces obran bajo el amparo de la más absoluta impunidad, y le exige entonces la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU al Estado que los desarme y los desmantele. Dice textualmente, se le recomienda, se le exige al Estado que desarme y desmantele a los grupos armados civiles progubernamentales, los llamados colectivos armados, y que se garantice además la investigación de los delitos que hayan
cometido. Fíjense ustedes todo lo que emana, todo lo que nace de este informe. Yo creo además que uno de los aspectos más importantes de este informe tiene que ver con el hecho de que ya no es Venezuela, ya no son las ONG nacionales, ya no son las víctimas venezolanas las que le están diciendo al mundo qué es lo que está pasando en Venezuela. Ojo, ya la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en la cabeza de su anterior Alto Comisionado, había emitido un informe igualmente contundente sobre esto, pero no había sido tan exhaustivo como este y, lo que es más importante, no había tenido la garantía, la fuerza de haber sido un informe que se elaboró desde la constatación personal y directa de los hechos. Entonces, ¿para qué va a servir esto? Bueno, va a servir para que en el momento en el que se pueda hacer justicia, tengamos a la mano los registros, las pruebas, las evidencias que nos permitan que los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos no queden impunes. Creo que tenemos que ir a un corte y ya con el regreso cerramos. Les habla Gonzalo Imiob Santomé, director del Foro Penal Venezolano, director vicepresidente. Ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750, @prensa_rcr. Y buen provecho. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí está de regreso Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, aquí en este espacio que nos cede RCR 750 AM para hablar de derechos humanos. Bueno, hemos hecho una pasada rasante. La verdad es que el informe no es muy extenso. El informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU tiene apenas 18 páginas. Yo creo que todo venezolano que esté interesado, y toda persona en general, que esté interesado en conocer qué es lo que está pasando en materia de derechos humanos en Venezuela, debe leer este informe. Les reitero, es público. Yo no estoy aquí diciendo nada que no se sepa ya, porque esto es público. Esto está en la página de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Esto fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU también. De hecho, varios países, entiendo yo que son 52 ya, han suscrito algunos comunicados y algunas expresiones y manifestaciones repudiando pues lo que está pasando en Venezuela y exigiéndole a el poder que cese en estas gravísimas violaciones a los derechos humanos que están teniendo lugar en el país. Bueno, yo creo que lo que resta es concluir con una pregunta, o con la respuesta a una pregunta que muchos se hacen. Bueno, ¿y para qué sirve esto, no? ¿Para qué funciona esto? Lo primero ya lo dije. Esto sirve porque es un documento que es histórico, está en los anales, en los registros de la ONU, de la Oficina para el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, y es un documento en el cual se hace constar, se hace ver cuál es la realidad de los derechos humanos en el país, e incluso señala como posibles responsables
de violaciones muy graves a los derechos humanos a determinadas fuerzas y determinados grupos en específico. Por ejemplo, habla en el caso de las detenciones arbitrarias, de la persecución selectiva, de todo el aparataje gubernamental, y menciona específicamente diferentes instancias del aparataje gubernamental. Cuando habla de las torturas y malos tratos, habla específicamente del SEBIN y de la DIGESIM. Cuando habla de las muertes en el contexto de operativos policiales, las ejecuciones extrajudiciales y actos de represión contra manifestantes, habla concretamente de la FAES, y todas esas instituciones son instituciones que tienen personas que las dirigen, y esas personas que las dirigen y quienes trabajan allí pues pueden eventualmente ser señalados como eventuales responsables de lo que se destaca, de lo que se dice en ese informe, y esto es fundamental para el momento en el que se pueda hacer justicia. ¿Para qué otras cosas sirve este informe? Bueno, esto es de alguna manera una visión que ha sido puesta a la disposición de la comunidad entera de naciones. Y como les decía, ya hay muchas naciones, entiendo yo que son 52 hasta ahora, que están en este momento reclamando pues ya a el régimen del señor Nicolás Maduro que cese estas gravísimas violaciones a los derechos humanos. Pero además va a servir para que cada una de esas naciones decida cuál va a ser su postura definitiva en cuanto a lo que pasa en Venezuela. Algo que a mí me llama mucho la atención, y eso generaba en su primer momento suspicacias, es que la gente decía, bueno, pero es que Bachelet es socialista, y Bachelet en su momento apoyó el socialismo del siglo XXI, y etcétera. Y yo siempre destacaba dos cosas. La primera es que una cosa es tener el sombrero de presidenta de una nación, que es un sombrero político, y otra cosa muy distinta es tener el sombrero de alto comisionado para los derechos humanos de la ONU. Las conductas que se esperan de esos cargos son completamente diferentes. Y fíjense, eso quedó reflejado en este informe. Y lo otro que yo destacaba es que, fíjense, este informe demostró que ante situaciones tan graves como las que estamos viviendo en Venezuela, ya la ideología no sirve de muro de contención ni de promotora de la impunidad. Aquí yo diría que más que un derechazo al oprobio, a la barbarie, a las violaciones a los derechos humanos, se les dio un izquierdazo, pero igualmente directo a la mandíbula del oprobio, de la barbarie, de las violaciones a los derechos humanos. Esto es muy contundente, y en definitiva y en conclusión, yo creo que los venezolanos no podemos ver este informe sino como buenas noticias. Buenas noticias, ¿por qué? Porque lo que se refleja allí es bueno, no, sino porque ya no estamos solos en el mundo, y porque ya la realidad de lo que se está viviendo en Venezuela ya ha trascendido de alguna que otra referencia sesgada o puntual. Ya es algo que está en manos de la comunidad internacional y de la mano de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, lo cual es sumamente importante. Pero bueno, nos toca despedirnos ya. Espero que este programa haya sido de su agrado. Se despide a nombre del Foro Penal, a nombre de Alfredo Romero, quien les habla, Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Recuerden, pueden ubicarnos a través de nuestras redes sociales, @Foro Penal en todas ellas, o a través de nuestra página web www.foropenal.com. Se despide desde la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, desde la Gerencia de Producción Willy Charcaya, desde la producción Catherine Manzano, desde los controles César Arteaga, y aquí quien les habla también se despide, Gonzalo Imiob Santomé, recordándoles y diciéndoles de nuevo que no podemos olvidar nunca que el principal enemigo de un preso, de un perseguido, de un exiliado por motivos políticos es el olvido, y por eso nuestra lucha es contra el olvido. Seguimos. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.